Buenos días, hermanos, paz y bien a todos. Sean bienvenidos a la catequesis por una iglesia sinodal. Hoy es martes 26 de mayo de 2026. Les saluda su hermano Roberto Conrado, de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en la diócesis de Sonsonate, El Salvador. Los invito a que invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad en este momento de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, solicitamos nos acompañes en este momento, para que por medio de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, alcancemos en la meditación acercarnos más a comprender tu voluntad hacia nosotros, tus hijos, miembros de tu pueblo, que en la espera de la promesa de salvación nos reunimos para escuchar. Derrama los dones del Espíritu Santo y abre y enciende el fuego de tu presencia en nosotros. Amén. Estamos desarrollando la lectura del documento final del Sínodo de los Obispos por la sinodalidad. Hemos avanzado en la etapa tercera, echad la red. Y hoy veremos los numerales del 95 al 108 para comprender el subtema transparencia, responsabilidad y evaluación. Damos inicio a la lectura del numeral 95. La toma de decisiones no concluye el proceso decisorio. Debe ir acompañada y seguida de prácticas de rendición de cuentas y evaluación, en un espíritu de transparencia inspirado en criterios evangélicos. La rendición de cuentas del propio ministerio a la comunidad pertenece a la tradición más antigua, que se remonta a la Iglesia Apostólica. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Aquí se nos ofrece un ejemplo de ello. Cuando Pedro regresa a Jerusalén tras haber bautizado a Cornelio, un pagano, los creyentes circuncidados le increparon diciendo: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Pedro responde explicando las razones de sus acciones. Desde los primeros días de las comunidades cristianas, ya es difícil intentar desarrollar un ambiente de sinodalidad. Le toca a San Pedro enfrentarse a sus propios compañeros de camino, romper los estereotipos de las diferencias entre judíos y paganos, circuncisos e incircuncisos. Solo porque él era el elegido por Jesús para dirigir la comunidad, y que el Espíritu Santo mismo le reveló que no deberían de haber distinciones entre los hombres, fueran judíos o no judíos, circuncisos o incircuncisos. Todos tenemos en el pueblo de Dios un lugar, y aprendimos que el Espíritu Santo no hace distinción al derramar su unción y dones sobre quien considera agradable a Dios.
Numeral 96. En particular, con respecto a la transparencia, surgió la necesidad de iluminar su significado, vinculándola a una serie de términos como verdad, lealtad, claridad, honradez, integridad, coherencia, rechazo de la opacidad, la hipocresía y la ambigüedad, y ausencia de segundas intenciones. Se hizo referencia a la bienaventuranza evangélica de los puros de corazón. Lo encontramos eso en Mateo 5, versículo 8. Al mandato de ser sencillos como palomas. También está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 16. Y a las palabras del apóstol Pablo: hemos rechazado los disimulos vergonzosos, no actuando con astucia ni falseando la palabra de Dios, sino proclamando abiertamente la verdad y presentándonos ante toda conciencia humana a los ojos de Dios. Esto está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Se hace referencia, por tanto, a una actitud adyacente, enraizada en la Escritura, más que a un conjunto de procedimientos o requisitos administrativos o de gestión. La transparencia, en su correcto sentido evangélico, no compromete el respeto a la intimidad y a la confidencialidad, la protección de las personas, de su dignidad y de sus derechos, incluso frente a pretensiones indebidas de la autoridad, de esa autoridad civil. Todo ello, sin embargo, nunca puede justificar prácticas contrarias al Evangelio, ni convertirse en pretextos para eludir o encubrir acciones contra el mal. En todo caso, por lo que se refiere al secreto confesional, el sello sacramental es indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción sobre él, ni puede pretenderla. Esto lo dijo el Papa Francisco en su discurso a los participantes en el 30º curso sobre el foro interno organizado por la Penitenciaría Apostólica el 29 de marzo de 2019. Para comprender la transparencia en sinodalidad, hubo que escuchar en las asambleas las voces que reclamaban verdad, lealtad, claridad, honradez, integridad, coherencia, rechazo de la opacidad, de la hipocresía y la ambigüedad, y confrontar la presencia de segundas intenciones. La transparencia no es escudo de la falsedad, sino que desvela la verdad con total claridad, desenmascarándola o desenmascarando protecciones para alcanzar una conciencia más humana. Numeral 97. La actitud de transparencia, en el sentido que acabamos de indicar, constituye un guardián de esa confianza y credibilidad de las que una iglesia sinodal atenta a las relaciones no puede prescindir. Cuando se viola la confianza, son los más débiles y vulnerables quienes sufren las consecuencias. Allí donde la iglesia goza de confianza,
Las prácticas de transparencia, responsabilidad y evaluación contribuyen a consolidarla y son un elemento aún más crítico allí donde la credibilidad de la Iglesia debe ser reconstruida. Esto es especialmente importante en la protección de menores y personas vulnerables para su salvaguarda. En una iglesia sinodal, la transparencia es un sello de garantía para aquellos que la integran, ya que bajo ese compromiso se construyen la confianza y los miembros se robustecen con la credibilidad de dar certeza a lo que se profesa. Si se pierde la confianza, los primeros en sufrir las consecuencias son los más vulnerables, que siempre son los niños y los jóvenes, los adultos mayores, que necesitan ser acompañados y protegidos. La Iglesia siempre ha sido protectora y bienhechora. Ejemplo de ellos son las obras de San Vicente de Paúl, San Juan Bosco, San Felipe Neri y otros que salieron en defensa de los más vulnerables. Numeral 98. En cualquier caso, estas prácticas contribuyen a asegurar la fidelidad de la Iglesia a su misión. Su ausencia es una de las consecuencias del clericalismo y al mismo tiempo lo alimenta. Se basa en la suposición implícita de que los que tienen autoridad en la Iglesia no son responsables de sus acciones y decisiones, como si estuvieran aislados o por encima del resto del pueblo de Dios. La transparencia y la responsabilidad no solo deben exigirse cuando se trata de abusos sexuales, financieros y de otro tipo. También concierne al estilo de vida de los pastores, los planes pastorales, los métodos de evangelización y el modo en que la Iglesia respeta la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, en lo que respecta a las condiciones de trabajo dentro de sus instituciones. Por eso hoy en día, el trabajo de los laicos es un compromiso que está vinculado en todos los aspectos de la vida eclesial. Acompañar a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, a los ministerios y movimientos que velando pastoralmente por las comunidades se reflejan en esa oportunidad de dignificación humana. Al tomar las responsabilidades evangélicas de alimentar, vestir, asistir y acompañar a los necesitados de nuestras parroquias y diócesis. Cuando todos estamos acompañando y asistiendo de forma organizada, los abusos y oportunidades de afectación financiera o de otra índole suelen ser más escasos, porque se solidifican los esfuerzos y no se da oportunidad para esos excesos. Pero tenemos que involucrarnos y no quedarnos siendo solo espectadores. Numeral 99. Si la Iglesia sinodal quiere ser acogedora, la rendición de cuentas debe convertirse en una práctica habitual a todos los niveles. Sin embargo, quienes ocupan puestos de autoridad tienen una mayor responsabilidad al respecto,
y están llamados a rendir cuentas a Dios y a su pueblo. Si bien la práctica de rendir cuentas a los superiores se ha conservado a lo largo de los siglos, es preciso recuperar la dimensión de la rendición de cuentas que la autoridad está llamada a dar a la comunidad. Las instituciones y procedimientos consolidados en la experiencia de la vida consagrada, como los capítulos, las visitas canónicas, etc., pueden ser fuente de inspiración en este sentido. Si una parroquia o diócesis se aplica de acuerdo al canon de la Iglesia Católica, esta tendrá que asumir el control de lo financiero por medio de su comité económico, bien constituido y con las responsabilidades claras y estipuladas por el reglamento interno. La rendición de cuentas no deberá ser un problema, sino una oportunidad de demostrar la transparencia dentro de los asuntos religiosos, económicos y eclesiales. Las instituciones como el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo Económico Parroquial deben ser imagen de las transparencias, y su rendición de cuentas anual debe constituir evidencia de su buen desempeño. Numeral 100. Igualmente necesarias son las estructuras y formas de evaluación periódica del modo en que se ejercen las responsabilidades ministeriales de todo tipo. La evaluación no constituye un juicio sobre las personas, sino que permite poner de relieve los aspectos positivos y las áreas de posible mejora en la actuación de quienes tienen responsabilidades ministeriales, y ayuda a la Iglesia a aprender de la experiencia, a recalibrar los planes de acción y a permanecer atenta a la voz del Espíritu Santo, centrando la atención en los resultados de las decisiones en relación con la misión. Las evaluaciones sirven para medir los procesos y hacer las mejoras en las oportunidades más necesitadas. Los servicios que no se miden tienden a mantener bajo alcance y pobre desarrollo, y la afectación va desgastando los pocos recursos disponibles. No se evalúan personas, sino desempeño. Algunos agentes de pastoral ya requieren de un descanso o reemplazo de corto o mediano tiempo, porque se han agotado sus dinámicas y requieren de relevos que levanten las actividades a un ritmo que soporten las demandas de los servidores y el pueblo de Dios en general. La renovación de los cargos es una respuesta saludable para todo proceso y ayuda grandemente a la transparencia, a la revisión de responsabilidades y da los cambios sugeridos en las evaluaciones. Numeral 101. Además de observar lo ya previsto por las normas canónicas sobre los criterios y mecanismos de control, corresponde a las iglesias locales y sobre todo a sus agrupaciones construir sinodalmente formas y procedimientos eficaces de rendición de cuentas y de evaluación, adecuados a la variedad de contextos a partir del marco normativo civil
de las legítimas expectativas de la sociedad y de la disponibilidad efectiva de competencias en la materia. En este trabajo es necesario privilegiar las metodologías de evaluación participativa, potenciar las competencias de quienes, especialmente los laicos, están más familiarizados con los procesos de rendición de cuentas y evaluación, y discernir las buenas prácticas ya presentes en la sociedad civil local, adaptándolas a los contextos eclesiales. La forma en que se aplican los procesos de rendición de cuentas y evaluación a nivel local formará parte del informe presentado durante las visitas ad limina. En sanidad de los procesos, se debe establecer reglamentos que estipulen parámetros para la rendición de cuentas, los cuales deben de ser aplicados a las agrupaciones, construyendo vínculos de transparencia y controles de evaluación en sinodalidad, en razón de las competencias de cada uno en el esfuerzo grupal parroquial. Todos debemos participar en la potenciación de los esfuerzos comunes para que la transparencia en la rendición de cuentas sea satisfactoria en el Pleno. Es necesario establecer métodos de control de los cambios y seguimientos a los acuerdos con fechas límites de cierre y responsables para el cierre de las recomendaciones. Todo se deberá incluir en el informe anual de actividades, el cual deberá formar parte del plan de operaciones anual como un producto de la evaluación y compromiso de mejora. Numeral 102. En particular, en formas adecuadas a los distintos contextos, parece necesario garantizar como mínimo, literal A, funcionamiento eficaz de los consejos de asuntos económicos, literal B, la implicación efectiva del pueblo de Dios, especialmente de los miembros más competentes en la planificación pastoral y económica, literal C, la preparación y publicación adecuada al contexto local y con accesibilidad efectiva de un estado financiero actual, anual, certificado en la medida de lo posible por auditores externos, que haga transparente la gestión del patrimonio y de los recursos financieros de la Iglesia y de sus instituciones. Literal D. La elaboración y publicación de un informe anual sobre el desempeño de la misión que incluya una ilustración de las iniciativas emprendidas en el ámbito de la salvaguardia, protección de menores y personas vulnerables y la promoción del acceso de los laicos a puestos de autoridad y su participación en los procesos de toma de decisiones, especificando la proporción en relación con el género. Literal E. Procedimientos para la evaluación periódica del desempeño de todos los ministerios y de cada orden de la Iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que no se trata de un empeño burocrático, porque sí, sino de un esfuerzo comunicativo que se revela como una poderosa herramienta educativa
para cambiar la cultura, además de permitirnos dar mayor visibilidad a muchas iniciativas valiosas de la Iglesia y sus instituciones, que con demasiada frecuencia permanecen ocultas, sinodalidad y órganos de participación. Dentro de los atributos y responsabilidades del Comité de Asuntos Económicos, deben estar diferenciados los controles para asuntos propiamente de economía parroquial y los asuntos de promoción social o pastorales. Controles económicos con auditores externos que reflejen la transparencia de los ejercicios económicos anuales, donde todos los proyectos de índole propiamente parroquiales se reflejen con toda transparencia. Aquellas actividades generadas por otros que sirven como ingresos a las finanzas parroquiales deberán ser reportados en los informes económicos anuales del ente colector, sea Consejo Pastoral Parroquial o Comité Económico Parroquial. Toda actividad económica debe entrar en la rendición de cuentas. Los proyectos se incluyen dentro del informe. Numeral 103. La participación de los bautizados en los procesos de toma de decisiones, así como las prácticas de rendición de cuentas y de evaluación, tienen lugar a través de mediciones institucionales. En primer lugar, los órganos de participación que a nivel de la Iglesia local ya prevé el derecho canónico. En la Iglesia latina, estos son Sínodo Diocesano, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Diocesano, Consejo Pastoral Parroquial, Consejo Diocesano y Parroquial para los Asuntos Económicos. En las iglesias orientales católicas son Asamblea Eparquial, Consejo Eparquial para Asuntos Económicos, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Eparquial, consejos parroquiales. Los miembros lo son en función de su función eclesial, según sus responsabilidades diferenciadas de diversas maneras: carismas, ministerios, experiencia, competencia, etc. Cada uno de estos órganos participa en el discernimiento necesario para el anuncio inculturado del Evangelio, la misión de la comunidad en su propio ambiente y el testimonio de los bautizados que la componen. También participa en los procesos de toma de decisiones en las formas establecidas y constituye un ámbito de rendición de cuentas y evaluación. Los órganos de participación son uno de los ámbitos de actuación más prometedores para una rápida aplicación de las orientaciones sinodales que conduzca a cambios perceptibles con rapidez. En nuestro entorno diocesano y parroquial, las instituciones que operan bajo el canon de la Iglesia Católica son el Consejo de Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos Parroquial, ambos bajo la administración de los presbíteros, párrocos y vicarios parroquiales. Estas instituciones están integradas por representantes de los diferentes grupos, ministerios, asociaciones, etc., los cuales son sus propios carismas, experiencia y competencia los que abonan el actuar en cada consejo.
Todos participan en el proceso de toma de decisiones y colaboran en la rendición de cuentas y evaluaciones. Numeral 104. Una iglesia sinodal se basa en la existencia, eficiencia y vitalidad efectiva, y no meramente nominal, de estos órganos de participación, así como en su funcionamiento conforme a las disposiciones canónicas o a la costumbre legítima, y en el cumplimiento de los estatutos y reglamentos que los rigen. Por esta razón, deberán ser obligatorios, como se requiere en todas las etapas del proceso sinodal, y poder desempeñar plenamente su papel, no de manera puramente formal, sino de forma adecuada a los diferentes contextos locales. Cada uno tiene la obligación de participar en unidad en la misión del cumplimiento de los estatutos y reglamentos, para dar un verdadero proceso sinodal en el desempeño de todas las actividades en áreas y contextos con un ambiente total de pertenencia. Numeral 105. Además, conviene intervenir en el funcionamiento de estos organismos, empezando por la adopción de una metodología de trabajo sinodal. La conversación en el espíritu, con las adaptaciones oportunas, puede ser un punto de referencia. Debe prestarse especial atención al modo de designación de los miembros. Cuando no esté prevista la elección, deberá realizarse una consulta sinodal que exprese lo más posible la realidad de la comunidad o de la iglesia local, y la autoridad deberá hacer el nombramiento en función de sus resultados, respetando la articulación entre consulta y deliberación descrita anteriormente. También debe de preverse que los miembros de los consejos pastorales diocesanos y parroquial tengan la facultad de proponer puntos para incluir en el orden del día, por analogía con los miembros del Consejo Presbiteral. Los agentes de pastoral que integran estas instituciones deben ser elegidos de acuerdo con las características de quien administra la consulta, en caso de no ser elegidos según la comunidad local. Debe proveerse que los agentes de pastoral gocen de los atributos de proponer puntos de índole parroquial y diocesano. Numeral 106. La misma atención debe prestarse a la composición de los órganos de participación, de modo que se favorezca una mayor implicación de las mujeres, de los jóvenes y de quienes viven en condiciones de pobreza o marginación. Además, es esencial que estos órganos incluyan a personas bautizadas, comprometidas con el testimonio de la fe en las realidades ordinarias de la vida y las dinámicas sociales, con una reconocida disposición apostólica y misionera, y no solo a personas dedicadas a organizar la vida y los servicios dentro de la comunidad. De este modo, el discernimiento eclesial se beneficiaría de una mayor apertura, capacidad de análisis de la realidad y pluralidad de perspectivas en función de las necesidades de los distintos contextos,
puede ser oportuno prever la participación de representantes de otras iglesias y comuniones cristianas a semejanza de lo que ocurre en la asamblea sinodal, o de representantes de otras religiones en función de zona. Las iglesias locales y sus agrupaciones pueden indicar más fácilmente algunos criterios para la composición de los órganos de participación adecuados a cada contexto. Debe integrarse de manera que todos tengan representación en la organización: mujeres, jóvenes, marginados, pobres, de manera que el discernimiento eclesial alcance a todos, incluyendo otras iglesias y comuniones cristianas o representantes de otras religiones. Numeral 107. La Asamblea prestó especial atención a las experiencias de reforma y a las buenas prácticas ya existentes, como la creación de redes de consejos pastorales a nivel de comunidades de base, parroquias y zonas, hasta llegar al Consejo Pastoral Diocesano. Como modelo de consulta y de escucha, se propone también que se celebren con cierta regularidad asambleas eclesiales a todos los niveles, procurando no limitar la consulta dentro de la Iglesia Católica, sino estar abiertos a escuchar la aportación de las demás iglesias y comuniones cristianas y permanecer atentos a las religiones de la zona. En la sinodalidad cabemos todos. Si no, no es sinodalidad. Aquí no deben de haber exclusiones. La sinodalidad es inclusiva. Debemos integrar a la escucha a las iglesias y comuniones cristianas, porque también ellos deben integrar al modelo de consulta y escucha. Numeral 108. La Asamblea propone dar mayor relieve al Sínodo Diocesano y a la Asamblea Eparquial como instancia de consulta periódica por parte del obispo de la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, como lugar de escucha, oración y discernimiento, especialmente cuando se trata de opciones relevantes para la vida y la misión de una iglesia local. El sínodo diocesano debe ser también un foro de reflexión, de cuentas y de evaluación. Ante él, el obispo presenta una relación de la actividad pastoral en los diversos sectores, de la aplicación del plan pastoral, de la acogida de los pobres, así como de la administración de las finanzas y de los bienes temporales. Por tanto, es necesario reforzar las disposiciones canónicas a la materia para reflejar mejor el carácter sinodal misionero de cada iglesia local, previendo que se reúnan a intervalos regulares no excesivamente infrecuentes. En todo caso, este proceso de apertura lo tiene confiado el obispo. Bajo su responsabilidad está la implementación de lo acordado en la Asamblea Diocesana, la rendición de cuentas, las evaluaciones, la aplicación del plan pastoral, la acogida de los pobres, la administración de las finanzas, con la elaboración del clero y los agentes de pastoral. Queridos hermanos, este proceso de sinodalidad está alcanzando dimensiones que en otros tiempos ni siquiera podíamos imaginar. Se está haciendo una apertura
que hace parecer al ecumenismo una mirada inicial de la sinodalidad. El Papa León XIV está ejecutando cada numeral de este documento final. Lo está llevando a cabo en cada visita pastoral misionera que está haciendo a las naciones que visita. Nos está invitando a salir del entorno seguro de nuestros grupos, movimientos, ministerios, y nos invita a que nos arriesguemos abriendo la mano extendida y le demos apertura a una iglesia sinodal en participación, comunión y misión. Como decía el Papa Francisco, salgamos a la calle a hacer quilombo. Y San Juan Pablo II nos invitó a abrir las puertas para Cristo, a ese Cristo que está en la calle esperando ser alcanzado. Te esperamos la próxima semana en la catequesis sinodal. Bendiciones para ti, paz y bien.